Licenciada Sonia, muy buenos días. Compañeros, con cada uno de ustedes tengan muy buenos días. Continuando con las exposiciones de ayudas diagnósticas, el día de hoy yo les voy a dar a conocer lo que son los marcadores cardíacos y el perfil de coagulación. Estas dos ayudas diagnósticas son estudios complementarios que se van a realizar a la evaluación clínica de un paciente y va a permitir que el personal médico confirme un diagnóstico y pueda realizar las acciones terapéuticas necesarias. En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares se consideran la pandemia del siglo XXI. Las enfermedades cardiovasculares contribuyen con una importante tasa de mortalidad a nivel mundial. Una de las realidades de los servicios de emergencia son los cuadros de síndrome coronario agudo. Hay que tener claro que en el síndrome coronario agudo el paciente viene a la guardia por un dolor opresivo en el pecho, un dolor en la caja torácica, y ese dolor puede irradiarse hacia la base del cuello, hacia miembros superiores, especialmente en el brazo izquierdo, o hacia la zona abdominal, específicamente en la zona del epigastrio, y puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Frente a esto, lo más frecuente es que sospechemos un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, su fisiopatología va a ser el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. Entonces, una de las emergencias en el servicio más común va a ser el infarto agudo de miocardio, que vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, principalmente vamos a ver el infarto de miocardio de tipo 1 y de tipo 2, que son los más frecuentes. Luego vamos a ver la clasificación general. En el infarto agudo de miocardio de tipo 1, vamos a ver que va a haber una ruptura de una placa de ateroma, que da lugar a un proceso trombótico o dando lugar a una oclusión de una arteria y con ello dando una hipoxia tisular. En el infarto de miocardio tipo 2 hay una hipoxia tisular, pero el evento coronario no está relacionado con la presencia de un trombo. Aquí son cuadros que pueden aparecer en personas o pacientes que están haciendo una actividad de esfuerzo, como en los deportistas, en otros casos como la sepsis, anemia, pacientes que hayan sufrido de ahogamiento o que tuvieron algún accidente en el cual tuvieron una falta de oxígeno, en la insuficiencia cardíaca, entre otros. Estos son los más frecuentes que van a dar lugar a una hipoxia tisular. El evento cardíaco, entonces, es producto de esa hipoxia tisular. En ambos cuadros existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. La clasificación internacional establece 5 tipos de infarto agudo. Los primeros dos ya lo mencionamos. La tercera es la muerte súbita. El tipo 4 y 5 es debido a angioplastías y cirugías cardíacas. Entonces, el más frecuente es la presencia o la ruptura de una placa de ateroma, la formación de un trombo. Ese trombo puede ser de distinto tamaño. El tamaño es sumamente importante, dado que los trombos grandes pueden generar la oclusión de un vaso sanguíneo de mayor calibre y el área del daño va a ser mucho mayor. El diagnóstico rápido va a ser de mucha importancia, pero no solo el diagnóstico, sino también una intervención oportuna. Y esta atención debe ser antes de las 3 horas. ¿Para qué? Para poder disminuir cualquier tipo de secuelas en el paciente. El médico evaluará la clínica, solicitará rápidamente un electrocardiograma. El electrocardiograma define en un 60 y 65% los cuadros de infarto agudo de miocardio. Hay que entender también que para ello se requiere una buena lectura del electrocardiograma y una buena interpretación. Los electrocardiogramas tienen una característica que son muy específicos, de tal manera que en algunos pacientes se puede encontrar o se puede tener un EKG negativo, y esto va a requerir de estudios complementarios de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio son los biomarcadores cardíacos, los cuales definirán el infarto agudo de miocardio. Si tenemos un paciente que tiene un dolor torácico agudo mayor de 20 minutos y sospechamos de un síndrome coronario agudo por toda la clínica que muestra nuestro paciente,
vamos a realizar un electrocardiograma en el cual podemos hallar la elevación del segmento ST, como vemos en la imagen de mano izquierda, el cual nos va a poner en alarma para que el paciente inicie cuanto antes el tratamiento de reperfusión, en este caso la fibrinolisis. Muy por el contrario, en la imagen de mano derecha vamos a encontrar lo que es el infarto sin elevación del segmento ST. El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es una entidad potencialmente letal. A esto nos referíamos en la diapositiva anterior con un EKG negativo, el cual va a requerir los biomarcadores cardíacos como prueba definitoria del infarto agudo del miocardio y para ello su posterior manejo más adelante. Antes de hablar de los distintos tipos de biomarcadores disponibles para detectar daño miocárdico y así clasificar a aquellos pacientes que no presentan un electrocardiograma con elevación del segmento ST, vamos a definir lo que es un biomarcador cardíaco. Se trata de una molécula, proteína o enzima que puede medirse objetivamente y que puede constituir un indicador de un proceso biológico normal o patológico, o puede ser de utilidad para la monitorización de la respuesta al tratamiento. Un marcador ideal de lesión miocárdica debe tener las siguientes características. Debe ser específico, encontrarse únicamente en el miocardio. Debe ser sensible. Este debe ser liberado rápida y completamente después de la lesión. Cuantificable. Las cantidades presentes deben ser proporcionales a la extensión del daño miocárdico, con una cinética que garantice su presencia en plasma durante un periodo de tiempo suficiente, lo cual nos va a poder proporcionar una ventana de diagnóstico. Reproducible. La medición debe ser fácil, rápida y precisa, y en lo posible debe tener una buena relación precio y beneficio. Entre los primeros biomarcadores que se utilizaron para detectar daño miocárdico aparece el aspartato aminotransferasa. Se encuentra dentro del citosol y las mitocondrias de las células de diversos órganos y tejidos, como en el hígado, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, el riñón, el páncreas y el cerebro. Por lo tanto, no es específico del miocardio. Actualmente se le considera como un biomarcador de enfermedad hepática. Al poco tiempo apareció el LDH. La isoforma LDH1 es la principal isoenzima en el tejido cardíaco, pero no es específico de este, ya que también es liberado por los glóbulos rojos, riñones, músculo esquelético, páncreas, cerebro, estómago y en algunos tumores. Posteriormente aparecieron la mioglobina, la creatinina quinasa, en su forma MB y la troponina, siendo esta la más específica, de las cuales hablaremos en las siguientes diapositivas. Mioglobina. La mioglobina es una proteína que vamos a encontrar en nuestro tejido muscular y también en el músculo cardíaco. Es una proteína que de lo que se va a encargar es de transportar el oxígeno a estos músculos. Debido a su bajo peso molecular, cuando hay daño en los tejidos donde se encuentra la mioglobina, esta se eleva rápidamente en sangre, lo que permite detectar el aumento de su concentración en tan solo 2 horas desde la aparición de los síntomas de un síndrome coronario agudo. Este alcanza un pico máximo en la concentración de este marcador a las 6 a 9 horas, aunque algunas literaturas nos indican hasta 12 horas, para posteriormente volver a su concentración basal a las 24 horas tras el infarto agudo de miocardio. Por otro lado, la mioglobina se dice que es de baja especificidad para la determinación de un infarto agudo de miocardio, porque como sabemos la mioglobina no es netamente específico del tejido cardíaco, estando presente en una gran extensión de tejido muscular estriado esquelético, y además aumenta su concentración en situaciones no isquémicas, como en el ejercicio físico intenso, cirugía y entre otros. Tras el aumento de la mioglobina en un infarto agudo de miocardio, aparece el aumento de la creatinina sinasa en su forma MB, de forma muy característica. Es por ello que la mioglobina debe ser combinada con otro marcador para la confirmación del diagnóstico de infarto agudo de miocardio.
La muestra de elección en este caso puede ser suero o plasma. La orina también puede servir como muestra, pero no se recomienda por la disminución de la sensibilidad analítica. Los valores normales de la mioglobina son entre 85 y 90 nanogramos por mililitro. Su concentración en sangre puede elevarse, al igual que ocurre también tras el ejercicio intenso, traumatismos y lesiones. Y recordemos que la mioglobina no es un biomarcador cardioespecífico. Como ya lo mencionamos anteriormente, la mioglobina es un biomarcador de tejido no específico del miocardio, por lo que vamos a encontrar la mioglobina elevada en otras situaciones como son en cirugías, en insuficiencia renal, en lesiones del músculo esquelético, choques eléctricos, distrofias musculares, rabdomiolisis y anoxia. La mioglobina, al no ser muy específico, ha dejado de ser utilizado como prueba complementaria en el infarto agudo de miocardio, ya que más adelante veremos que existen otros biomarcadores mucho más específicos. CPK total o creatin fosfocinasa. ¿Qué es y cuál es la función de este en nuestro organismo? Bueno, la creatinfosfocinasa es un polidéptido que se encuentra principalmente en tejidos que demandan alta cantidad de energía, como lo es el cerebro y los músculos. Su función principal es ayudar en la hidrólisis del ATP. Para que la CPK sea funcional, requiere formar un dímero. En el caso de la CPK citosólica, está formada por dos subunidades, la subunidad B, que es de tipo cerebral, y la subunidad M, de tipo muscular. La combinación de estas subunidades forman tres isoenzimas distintas. La CPKBB se encuentra principalmente en el músculo liso y el cerebro. La CPK-MB se encuentra principalmente en el músculo cardíaco. La CPK-MM se encuentra principalmente en el músculo esquelético y se va a distribuir de la siguiente forma. El músculo esquelético contiene un 98% de MM y el 2% de MB. El corazón o el músculo cardíaco contiene 70 y 80% de la subunidad MM y 20 a 30% de MB. En el cerebro predomina solo la isoforma de tipo BB. ¿Cuál es su importancia clínica de la CPK? El aumento de la CPK se relaciona con una lesión muscular, por lo que puede indicar daño muscular. La isoenzima CPK-MB es un indicador más específico del daño en el músculo del miocardio y la enzima CPK-MM indica un daño en el músculo esquelético. ¿Cuáles son los valores de referencia? Bueno, estos van a depender de muchos factores, mostrándose niveles mayores en varones que en mujeres. Como vemos, los valores referenciales tenemos en varones de 55 y 170 unidades internacionales por litro y en mujeres de 30 a 135 unidades internacionales por litro. Más adelante veremos la cinética de la CPK total. Cinética de la creatinfosfocinasa total. La creatinfosfocinasa total se va a encontrar elevada entre las 3 y las 6 primeras horas después del inicio de síntomas del evento coronario agudo. Esta va a alcanzar un pico máximo de 18 a 30 horas y la cual va a retornar a su normalidad en 72 a 96 horas, que en días podríamos decir de 3 a 4 días. La creatinfosfocinasa se va a encontrar elevada no solo en los eventos de síndrome coronario agudo. Más adelante veremos en qué otras situaciones se pueden encontrar elevados. La hipersecaemia es el término que se utiliza para referirse al aumento de la CPK, de acuerdo a lo que ya mencionamos. La hipersecaemia tiene poca sensibilidad para definir un infarto agudo de miocardio, ya que se encuentra elevada en otras circunstancias como pueden ser enfermedades sistémicas como enfermedades del tejido conectivo, insuficiencia renal o cardíaca, infecciones virales, algunos tipos de cáncer. En enfermedades endocrinológicas como es el hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo.
en el uso de medicamentos como betabloqueadores, estatinas, antipsicóticos y antidepresivos. Estos fármacos pueden dar un aumento de la CPK, al igual que las enfermedades neuromusculares. Para determinar si la CPK es de origen cardíaco, se va a medir la isoenzima CKMB. Es por ello que la CPK total no es específica para un infarto agudo de miocardio, ya que en sus resultados podemos encontrar las tres isoformas que mencionamos anteriormente. Creatinfosfosinasa MB o CKMB. Recordemos que para determinar la creatinfosfosinasa, si es de origen cardíaco, se va a medir a la par de la enzima CKMB, ya que esta es una enzima que se encuentra principalmente en las células musculares cardíacas, haciéndola más cardioespecífica. Si nosotros tenemos una sospecha de infarto agudo de miocardio, es importante pedir este examen de laboratorio, ya que también no solo nos ayuda para determinar un infarto agudo, sino para posteriormente una detección de reinfarto precoz. Sus valores van a oscilar entre 0 y 7 unidades internacionales por litro. Cinética de la creatinfosfosinasa MB. En el infarto agudo del miocardio, comienza a aumentar la creatinfosfosinasa a las 3 y 6 horas tras el inicio de los síntomas y va a alcanzar un pico máximo entre las 12 y 24 horas. Como la creatinfosfosinasa MB tiene una vida sérica más corta, este va a volver a la normalidad entre 48 a 72 horas. Esta va a ser más rápida que la CPK total, que demora en retornar a su normalidad en 72 a 96 horas. Cabe señalar que la creatinfosfosinasa MB se puede ver aumentada en otras condiciones, la cual veremos en la siguiente diapositiva. La creatinfosfosinasa MB se puede ver aumentada en las siguientes condiciones: en el esfuerzo físico pesado, en el infarto del miocardio, ya que vimos que la creatinfosfosinasa es más específico, más cardioespecífico en estos tipos de síndrome de coronario agudo, en las enfermedades inflamatorias del corazón, en la insuficiencia cardíaca y en las arritmias. Troponinas. ¿Qué son las troponinas y cuál es su finalidad diagnóstica? Las troponinas son proteínas estructurales que intervienen en el acoplamiento actina-miosina del filamento fino del miocito, regulando de esta forma la fuerza y la velocidad de la contracción muscular. El complejo de troponinas se conforma de tres subunidades proteicas: la troponina I, que es un inhibidor de la interacción de la actina y miosina; la troponina T, que es fijadora de la tropomiosina; y la troponina C, que es fijadora del calcio. Este complejo, junto con la tropomiosina, se encuentran en los filamentos de actina y son esenciales para la contracción del músculo cardíaco y esquelético. La troponina I y la troponina T se consideran marcadores más específicos de la función cardíaca, debido a que se encuentran presentes concretamente en el músculo cardíaco. Caso contrario, la troponina C se encuentra presente en otros sitios como es el músculo esquelético. En este caso, ¿cuál es la importancia clínica y cuáles son sus valores de referencia? Pues bueno, los ensayos de troponina no solo son más sensibles, sino que también son más específicos, a diferencia de los ensayos de CKMB o CK, en este caso en el diagnóstico al infarto agudo de miocardio, ya que este último solo nos indicará el daño al músculo miocárdico. Se ha observado que las troponinas aparecen en el suero entre los 3 y las 4 primeras horas después de iniciado el infarto. Tiene su pico entre las 12 y 48 horas y permanece elevado los valores de troponina I entre el día 4 y el día 10, haciendo de este marcador detectable durante un periodo de 7 a 9 días. Los valores de referencia pues van a depender totalmente de los métodos que utilicemos para hacer las determinaciones.
pero a grandes rasgos las troponinas I van a ir de un valor de 0 a 0,4 nanogramos por decilitro. La troponina T se puede detectar algo después de la troponina I, a las 4 y 6 horas del evento, siendo detectable hasta los 10 y 14 días. Este también alcanzará un pico alto entre las 12 primeras horas y 48 horas, y su valor referencial de la troponina T es de 0 a 0,1 nanogramos por decilitro. Las troponinas se pueden ver elevadas en padecimientos cardíacos, pero también existen circunstancias benignas y sistémicas que permiten su elevación. Pero recordemos que la troponina I es hasta el momento el biomarcador de preferencia para determinar un infarto agudo de miocardio. Y por último, mostrarles este cuadro, el cual es un resumen de todos los biomarcadores que hemos hablado, el cual nos va a mostrar su horario de elevación, en el que inician, en qué momento, en qué horario también estos alcanzan su máxima concentración y también nos va a mostrar el horario de los cuales van a descender a su normalidad. Conocer estos horarios o estos cuadros nos va a ayudar a entender el cuadro de mano derecha, en el cual nos van a mencionar algunos tipos de biomarcadores en el horario, en el cual pueden salir negativos ya que no van a cumplir la hora de elevación. Entonces es muy importante conocer en qué momento se elevan cada biomarcador y para poder solicitarlos y tengamos un diagnóstico más confiable de un infarto agudo de miocardio. Cuidados de enfermería. Bueno, he considerado los cuidados de enfermería frente a un paciente con infarto agudo de miocardio, en el cual también voy a mencionar un poco sobre el cuidado que debemos tener frente a las muestras obtenidas de los marcadores cardíacos. Bueno, primero debemos determinar los riesgos del paciente según corresponda. Para esto vamos a medir las funciones vitales y para ver si está hemodinámicamente estable nuestro paciente y evitar cualquier tipo de riesgos. Segundo, interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas según corresponda. Evaluar el dolor torácico, esto, la intensidad, la localización, la irradiación, en cuánto tiempo dura ese dolor y qué factores hacen que precipiten o que calmen. Esto nos va a ayudar a ver si estamos frente a una angina inestable de pecho o realmente frente a un infarto agudo de miocardio, lo cual nos alertará para nosotros poder tomar un electrocardiograma. Es importante extraer las muestras de sanguíneas para controlar los niveles de troponinas o de CPK-MB, las cuales son las más específicas como hemos visto, según corresponda, y enviarlas en el mínimo tiempo, ya que hemos visto que el tiempo determina mucho en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Estas muestras deben ir con su previo rotulado para evitar cualquier confusión. En vigilar las tendencias de la presión arterial y los parámetros hemodinámicos, como ya lo mencionamos en el primer cuidado. Debemos educar a nuestro paciente para que él siempre nos pueda comunicar algún evento o algún síntoma de relevancia, el cual nos pueda alertar. Y la monitorización del EKG para observar si hay alguna elevación del segmento ST según corresponda. Perfil de coagulación. ¿Qué es y cuál es su finalidad diagnóstica? El perfil de coagulación es una serie de análisis destinados a proporcionar información acerca del proceso de coagulación de la persona. Este control analítico nos permite detectar alteraciones en la sangre que puede desencadenar posibles complicaciones conocidas como trombos o hemorragias. En este capítulo hablaremos de lo que es la hemostasia y la cascada de coagulación, ya que comprender estos dos temas nos van a ayudar a ver en qué mecanismos van a actuar estos exámenes de perfil de coagulación. Para entrar en contexto, explicaremos qué es la hemostasia. La hemostasia es un mecanismo fisiológico que tiene función protegernos de pérdidas sanguíneas, que se produce como consecuencia de una lesión vascular, comúnmente cuando nos cortamos, y esta se produce por la formación del coágulo, el cual es de suma importancia ya que nos permite detener las hemorragias. La hemostasia tiene 4 fases.
En la fase vascular se encarga de la vasoconstricción, en donde el vaso se contrae de tal forma que disminuye la luz del vaso. Es importante la vasoconstricción, ya que evita la pérdida sanguínea inmediata y hace que las plaquetas y algunos eritrocitos se acerquen al sitio de la lesión, dando el primer paso al tapón plaquetario. En la fase celular, el tejido dañado expresa el factor von Willebrand, en el cual se unirán las plaquetas, generando la agregación plaquetaria. Estas se formarán para poder cubrir mejor el espacio de la lesión. En la fase plasmática sucede la formación de la fibrina, que se puede formar ya sea por la vía intrínseca o la vía extrínseca. Ambas se unen a la vía común. Aquí es donde actúan los factores de coagulación. Finalmente, la fibrinólisis se encarga de degradar el coágulo a través de la formación de plasmina. Un estudio de coagulación tiene 4 indicaciones principales. Vamos a ver que está indicado en el estado de coagulación en los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, para el seguimiento del uso de anticoagulantes, en el diagnóstico de coagulopatías, en pacientes que tengan hemorragias digestivas, hemorragia cerebral, hemoptisis, entre otros, y para determinar la función hepática. Estas son las 4 principales indicaciones en las que vamos a ver el estudio de coagulación. La cascada de coagulación es una secuencia de eventos enzimáticos que van a dar lugar a la hemostasia secundaria. Se divide clásicamente en 3 vías: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. La vía intrínseca y extrínseca darán inicio a la cascada de coagulación. Estas 2 vías terminarán en la vía común o la vía final, en donde se activa el factor 10. La vía común termina con la conversión de fibrinógeno en fibrina, lo cual dará una estabilidad al coágulo y de esta forma se evitará alguna hemorragia. En esta serie de reacciones intervienen más de 12 proteínas, iones de calcio, y a cada uno de estos compuestos participantes en la cascada de coagulación se les denomina factores de coagulación. Los factores de coagulación intervienen ampliamente en la cascada de coagulación en las 3 vías que ya antes mencionamos. Estas proteínas de la sangre ayudan a formar coágulos para detener el sangrado. Son producidas en su mayoría por el hígado, pero tenemos algunos factores de coagulación que van a ser dependientes de vitamina K, como es el caso del factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Los 2 problemas más comunes del factor de coagulación van a ser los siguientes. Si la sangre coagula muy fácilmente, incluso sin tener una lesión, esta afección puede provocar un bloqueo en el flujo sanguíneo y causar problemas serios como un accidente cerebrovascular o un tromboembolismo. Muy por el contrario, es si la sangre no coagula lo suficientemente después de una lesión o una cirugía. Si esto sucede, podemos vernos frente a un trastorno hemorrágico, lo cual puede provocar una pérdida severa de sangre. BSG, la velocidad de sedimentación globular. Es un análisis de sangre que puede revelar actividad inflamatoria en el organismo. Un análisis de velocidad de sedimentación no es una herramienta de diagnóstico independiente, pero puede ayudar a diagnosticar y controlar la evolución de una enfermedad inflamatoria. Este procedimiento se coloca la sangre en un tubo alto y delgado, donde los glóbulos rojos gradualmente se asientan en el fondo. La inflamación puede hacer que las células se aglomeren, debido a que estas aglomeraciones son más densas que las células individuales y se asientan en el fondo más rápidamente. El análisis de velocidad de sedimentación mide la distancia que recorren los glóbulos rojos en una hora al descender en un tubo de ensayo. Mientras más hayan descendido los glóbulos rojos, mayor será la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario. La BSG suele determinarse por el método de Westergren, que consiste en mezclar 2 mililitros de sangre del paciente con 0,5 mililitros de citrato en un tubo de 200 milímetros de longitud y
de 2,5 o 3 milímetros de diámetro interno. Al cabo de una hora se calcula la distancia en milímetros de la zona libre de Matías, lo que expresa la velocidad con que estos han descendido. Solo debe realizarse la medición de la BSG en la primera hora. El rango de referencia de la BSG es muy variable en función del género, edad del paciente y por supuesto también del laboratorio de referencia, que será el que determine su rango para la prueba. Esta se incrementa ligeramente con la edad, pudiéndose considerar valores normales de hasta 25 y 30 milímetros en individuos mayores de 50 años. Tenemos otros valores en otras edades, pero esto es lo más común. La elevación de la velocidad de la sedimentación globular se va a encontrar prácticamente en todos los procesos que cursan con una inflamación, enfermedades inflamatorias reumáticas y en algunas neoplasias, por lo que es totalmente inespecífica. Se eleva a las 24 horas de iniciado el estímulo inflamatorio y no suele normalizarse hasta el cabo de 5 a 10 días de su resolución. Existen también diversas situaciones que cursan sin inflamación que pueden elevarla. Muy por el contrario, hay algunas causas que van a disminuir esta velocidad de sedimentación globular. Estas situaciones capaces de ocasionar esta disminución de la BSG, que incluso pueden llegar a ser de 0 milímetros, las más importantes vamos a ver que son los síndromes de hiperviscosidad, poliglobulias, hábito tabáquico, insuficiencia cardíaca y leucocitosis extrema. Tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación va a ser la medida de la actividad del sistema intrínseco de la coagulación de la sangre. Esto mide el tiempo que se demora una muestra de sangre entera sin ningún tipo de anticoagulante en coagularse al ponerse en contacto con el tubo mediante baño María. La técnica que se utiliza para determinar este tiempo de coagulación va a ser la técnica de Lee-White, en el cual se utilizarán 3 tubos, en los cuales cada uno será llenado de 4 milímetros de sangre aproximadamente. Sus valores normales del tiempo de coagulación van a ser de 8 a 12 minutos. Cuando tenemos un tiempo de coagulación prolongado, podemos estar frente a una sospecha de alguna deficiencia de algún factor o un tipo de hemofilia en este caso. El método de Lee-White que ya antes mencionamos, vemos que va a determinar el tiempo en que la sangre coagula, expresando los resultados de estos en minutos, y así poder diagnosticar alteraciones en el sistema de coagulación. Para hacer este estudio no se va a requerir algún reactivo alguno, solo vamos a necesitar extraer la sangre del paciente con una jeringa para posteriormente poder colocar 3 centímetros o 4 centímetros en cada tubo de ensayo, en este caso en 3 tubos, para posteriormente también colocarlos en baño María a 37 grados centígrados. Una vez que tengamos nuestros 3 tubos de ensayo en baño María, vamos a vertirlos cada 30 segundos o cada medio minuto sin agitar, dándole un giro ligero para ver si la sangre se ha coagulado, ¿no? Entonces, esto vamos a repetirlo constantemente hasta verificar en cuántos minutos la sangre llegó a coagularse. Ahora, para el resultado, tenemos que esperar que estos 3 tubos hayan coagulado y sacar un promedio en minutos para determinar su resultado final. Tiempo de sangría. El tiempo de sangría es un estudio que va a determinar qué tan rápido los vasos sanguíneos pequeños en la piel detienen el sangrado. El tiempo de sangría va a tener 2 técnicas, la técnica de Duke e Ivy. En la técnica de Duke se va a realizar una incisión de 2 milímetros en el lóbulo de la oreja y se observará en qué tiempo se detiene el sangrado. Por lo general vamos a tener un valor normal referencial de 5 minutos en el cual el sangrado debió haber culminado.
Muy por el contrario, en la técnica de IBI, el sangrado el sangrado se deberá detener entre 9 a 10 minutos como valor referencial, como valor normal. Esta prueba es más sensible y específica a diferencia de la técnica de DUC. Y explicaremos más adelante cómo se realiza esta técnica y cómo es la interpretación del resultado. La forma en que se realiza el examen de IBI, vamos a utilizar lo que es un tensiómetro, el cual va a ir en la parte superior del brazo y va a ser insuflado. Mientras este dispositivo está en su brazo, el profesional de la salud hace dos pequeñas incisiones en la parte inferior del brazo, como podemos observar en la imagen. Estas tienen solamente la profundidad suficiente para causar una pequeña cantidad de sangrado. El tensiómetro se desinfla inmediatamente y se tocan las incisiones con papel cada 30 segundos hasta que veamos que el sangrado se haya detenido. El personal registra el tiempo que toma para que se detenga el sangrado de las heridas y este será nuestro valor como referencia. Tiempo de protombina. La prueba de tiempo de protombina, también conocida como tiempo de Quick, es una prueba que indica la concentración de protombina en la sangre y evalúa la vía extrínseca y la vía común del sistema de coagulación. Vemos que los factores que van a reflejar el tiempo de protombina van a ser el factor número 7, el cual se va a encontrar en la vía extrínseca. Después vamos a encontrar el factor número 10, el factor número 5, el factor número 2 y el factor número 1, los cuales van a pertenecer a la vía común. Recordar también que muchos de estos factores son dependientes de vitamina K, como son el factor número 7, el cual está en la vía extrínseca, el factor número 10 y el factor número 2 de la vía común. Tiempo de protombina. El tiempo de protombina nos va a proporcionar información sobre la concentración normal o disminuida de los factores de coagulación que van a participar en la vía extrínseca y la vía común en este caso. La mayor parte de los factores de la coagulación son producidas en el hígado y es necesaria la vitamina K para la síntesis de los factores. Como el tiempo de protombina va a estudiar la vía extrínseca y la vía común, en este caso los factores que van a ser dependientes de vitamina K van a ser el factor 7 y el factor 2 en la vía común. El tiempo de protombina, como ya sabemos, va a examinar proteínas especiales o los factores de coagulación que están involucrados en el evento, tanto de la vía extrínseca y de la vía común, y va a medir su capacidad para ayudar a ver la coagulación de la sangre. El tiempo de protombina va a ser muy útil para el monitoreo de pacientes con anticoagulantes, ya que nos va a permitir detectar algunos desórdenes de coagulación. Y también el tiempo de protombina va a estar indicado en lo que es la función hepática. El tiempo de protombina puede estar aumentado en casos de mala ingestión o absorción de la vitamina K. Y también nos va a permitir evaluar la porción del fibrinógeno en el mecanismo hemostático. Para realizar la prueba vamos a necesitar una muestra de sangre venosa, la cual deberá ser centrifugada durante 5 minutos para posteriormente obtener el plasma. Entonces, para realizar la prueba se tiene que añadir a este plasma un factor tisular de protombina. Este activará la reacción protombina-protombina en una suspensión de fosfolípidos y calcios. Y se tiene que medir el tiempo que transcurre hasta que éste coagule. El tiempo requerido y para que tenga lugar la coagulación se conoce como tiempo de protombina. El tiempo normal es de 10 a 14 segundos. Esta prueba refleja cambios en los niveles de 3 factores de vitamina K dependientes, como son el factor número 2, el factor número 7 y el factor número 10. Cuando el tiempo de coagulación se alarga es porque alguno de estos factores no se detecta o se detecta en una cantidad insuficiente.
también en alteraciones sistémicas, en la presencia de inhibidores o en enfermedad hepática. La prueba INR o Índice Internacional Normatizado es una prueba complementaria de la prueba de tiempo de protombina, que es el TP. Se refiere al coeficiente que existe entre el tiempo de protombina del paciente y el tiempo de protombina normal. Este se va a usar principalmente para el seguimiento de pacientes bajo tratamiento anticoagulante. Conviene controlar regularmente los niveles de INR, ya que si encontramos el INR anormal, el tratamiento deberá ser reajustado. Por ello, se dice que es una forma de estandarizar los valores obtenidos a través del tiempo de protombina como base principal. Aquí vamos a realizar un ejemplo en cómo podemos obtener el INR de un paciente. Veamos desde la parte normal. Si hiciéramos el control a una persona normal que no toma ningún tipo de anticoagulantes y el tiempo de protombina de esa persona, que es el numerador de la fracción, estaría alrededor de 20 segundos, es el tiempo que tarda en coagular la gota de sangre obtenida. Pero si esta persona comienza a tomar un anticoagulante al cabo de 4 días, el tiempo de protombina comenzará a alargarse y será más de 20 segundos. Si a los 5 o 6 días le hacemos un control, comprobaremos que su tiempo de coagulación o tiempo de protombina es superior a los 20 segundos. En este ejemplo pondremos que llegó hacia los 30 segundos, un aproximado. Entonces su INR será ahora 30 segundos entre los 20 segundos que es su basal normal, en lo que nos dará un resultado de 1.5. Esto lo vamos a multiplicar por el factor ISI, que es el índice internacional de sensibilidad, por lo cual siempre están entre 1 o 2, y esto va a depender de cada fabricante que asigne un valor al ISI. Si el paciente sigue tomando el anticoagulante y el control lo hacemos a los 15 días, su tiempo de coagulación se habrá alargado más aún. Y si llegara a 40 segundos, su INR sería 40 entre 20, sería igual 2. Igual lo podemos multiplicar por el factor ISI, ya sea 1 o sea 2. Como les dije anteriormente, esto va a ser asignado por el fabricante. Como ya sabemos, el INR va a ser medido periódicamente en pacientes que toman tratamiento anticoagulante. En esta oportunidad yo voy a mostrar dos escenarios en donde vamos a ver los valores normales del INR. En el primer escenario veremos los pacientes que no toman medicamentos anticoagulantes. Los rangos del INR deben estar entre 0.9 a 1.1. En los pacientes que toman anticoagulantes, el INR debe mantenerse en un rango de 2 a 3.5, ya que si esto se eleva o va por encima de 3.5, tenemos un riesgo alto de que este paciente pueda hacer algún tipo de hemorragia. Y muy por el contrario, cuando el INR en este tipo de pacientes es muy bajo, también corremos el riesgo de que puedan hacer un cuadro de trombosis. Tiempo de trombina. La trombina es una enzima que se encuentra en sangre y que actúa sobre el factor de coagulación conocido como fibrinógeno para posteriormente poder formar la fibrina, ayudando a la coagulación de la sangre. El tiempo de trombina evalúa la actividad del fibrinógeno y esta explora la fase final de la cascada de coagulación. El fibrinógeno se convierte por acción de la trombina en unas hebras de fibrina que se van a entrecruzar también entre ellas, formando una red de fibrina que se adhiere también al foco de la lesión, así junto con las plaquetas. Finalmente se formará un coágulo tan estable que impedirá las pérdidas adicionales de sangre y permanecerá en su lugar hasta que la herida haya sanado. Tiempo de trombina. Como sabemos, el tiempo de trombina valora la transformación del fibrinógeno en fibrina.
La prueba del tiempo de trombina puede solicitarse sola o junto con otras pruebas cuando una persona presenta sangrados o formación de coágulos de manera inexplicable. Sus valores normales van a ser entre 14 y 21 segundos. Generalmente, un tiempo de trombina significativamente prolongado se presenta cuando existe una contaminación por heparina. La contaminación puede ocurrir cuando esta persona recibe tratamiento con heparina. Un tiempo de trombina prolongado puede indicar una disminución de la concentración de una función anormal del fibrinógeno. Algunos trastornos como la coagulación intravascular diseminada o la fibrinolisis. Estos afectan la formación de fibrina, pudiendo producir una prolongación del tiempo de trombina, al igual que otras enfermedades como las enfermedades hepáticas en estado terminal o desnutrición. Cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería van a ir orientados a la toma de muestras de sangre y al paciente anticoagulado. Como primer cuidado tenemos que la sangre debe ser cuidadosamente tomada con agujas de gran calibre y en los tubos correspondientes a cada examen. Debemos seguir las normas de bioseguridad en todo momento, tanto para la protección nuestra como la del paciente. Desechar las agujas utilizadas en el depósito de punzocortantes, ya que esto evitará cualquier riesgo posterior. En el paciente anticoagulado debemos realizar la determinación del INR, siguiendo el procedimiento correcto. Es importante también controlar lo que es la presión arterial y glucosa, ya que la mayoría de estos pacientes son pacientes cardíacos y de edad avanzada. Debemos revisar las dosis actuales de los anticoagulantes que toman nuestros pacientes y los resultados del INR para así evitar cualquier tipo de riesgos en la atención de nuestro paciente. Y por último, supervisar la adherencia al tratamiento. El artículo científico de hoy lo he obtenido de la revista de la Federación Argentina de Cardiología y titula Elevación de troponinas y su relación con el pronóstico en pacientes internados con COVID-19. La enfermedad por coronavirus es una de las pandemias más grandes conocidas hasta la fecha. La troponina elevada puede ser causada por múltiples factores, pero su aumento está relacionado con resultados adversos y una mayor mortalidad, es lo que nos indica este estudio. El objetivo de este artículo o de este estudio fue conocer la tasa de elevación de la troponina y su relación con el pronóstico de los pacientes con COVID-19. En el estudio se participó un total de 2.750 pacientes, los cuales fueron incluidos en 50 centros de 11 provincias del país de Argentina, y el estudio fue realizado el 18 de mayo al 31 de octubre del 2020. En el abordaje de este estudio se tomaron muestras de troponina a 2.378 pacientes. Se dice que la tasa de positividad fue del 15.2%. Y la causa más común de elevación de la troponina se relacionó con la infección inflamatoria, seguida de la insuficiencia cardíaca. El grupo de pacientes con troponina elevada mostró una mayor edad, tuvo un predominio en el sexo masculino y tuvo una mayor tasa de antecedentes de asma, EPOC, diabetes mellitus, insuficiencia renal o pacientes que eran sometidos a diálisis y formas más graves del COVID-19. La mortalidad en el registro fue 190.3 y 43.3 que se asoció en los pacientes con elevación de troponina. Entonces, la troponina, la elevación de la troponina se asocia de forma independiente con la mortalidad. Como conclusión del estudio, frente a los registros de hospitalizaciones por COVID-19, mostró una tasa de positividad de troponina del 15.2%. Estos pacientes presentaron más comorbilidades y formas más graves de la enfermedad. El aumento de la troponina durante la hospitalización por COVID-19 se asocia de forma independiente con una mayor mortalidad.